Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este tema que es la muerte de Jesús desde un punto de vista médico. Este tema pues es muy interesante y muy padre, así que pues nos interesó mucho a la comunidad darlo e impartirlo como uno de los programas para la Pascua. Así que pues les invitamos a que compartan el en vivo en sus perfiles, en grupos de interés religioso, no religioso, etcétera. Pues este es un tema altamente cultural y sobre todo desde el punto de vista pues médico, ¿no? Que vamos a estar abordando en ese tema y pues bueno, vamos a comenzar hablando y diciendo que pues evidentemente me presento, soy César Fernández Pérez, eh, soy estudiante de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, dentro de las diferentes quehaceres de mi vida, soy asesor de farmacología, de fisiología y de microbiología. Antes participaba en una academia de asesorías donde se impartían pues a nivel internacional. Actualmente pues trabajo solo, en mi propia, pues con mis propios herramientas y pues a mí siempre me ha interesado mucho y fue una de las razones por las que inicié a estudiar medicina, el comprender cómo funcionaba el cuerpo humano. Entonces, encontré mucha información sobre qué había pasado con Jesús realmente desde el punto de vista de la medicina y me interesó mucho impartir pues esta plática. Espero que les guste demasiado y si hay alguna duda o pregunta durante el tema, pues me pueden decir, lo pueden poner en los comentarios y ya lo resolveré lo más rápido que pueda o hasta el final de la plática. Entonces, comenzaremos a hablar sobre que la ciencia y la fe realmente pues no están peleadas. Hay muchas razones que a veces dicen y nos hacen pensar que la ciencia está peleada con la religión, pero no es cierto. Varios teólogos y científicos dicen que la ciencia es la hermana o son mejores amigas de la religión que se necesitan la una a la otra para comprender procesos que a veces alguien no puede descifrar o describir. Entonces, pues empiezo con esto, ya que quizá algunos digan, pues sí existió Jesús, no existió Jesús. Aquí vamos a, pues, a seguir con la creencia y a pensar que gracias a todas las evidencias que han existido, pues que este ser Jesús, pues vino aquí a la tierra y pues traspasó esta muerte como un hombre, ya que a veces dicen, pues sí, pero Jesús era el Hijo de Dios, pudo vivir su pasión y todo lo que estos días se va a celebrar como Dios, pero realmente pues lo vivió como hombre. Tomó fuerzas del Espíritu, tomó fuerzas de su Padre, se dice en las Escrituras que obviamente se llenaba de gozo cada vez que pasaba por algún trance especial en esta de la pasión, pero pues siempre hay que tener en cuenta que lo vivió como hombre, que fue un hombre así como nosotros, que imagínense que en este momento nos dijeran, estás condenado a muerte por crucifixión, y entonces sería como pues el sufrimiento de cada uno de nosotros. Eh, esta cita bíblica dice, Cristo siendo de condición se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Obediente quiere decir pues que obviamente no iba a utilizar sus influencias en el cielo para poder pues tener algún objetivo, algún beneficio de no sentir dolor o cosas así. Todo lo sintió como hombre y lo vivió como hombre porque recordemos que Jesús es Dios, pero también es hombre. Así que, aparte de esto, también es importante decir que toda la información que se ha recabado, pues es a través de años de estudio de, pues principalmente los historiadores que existieron en aquella época y también de las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, en donde se recopilan datos que como tal los evangelistas no eran historiadores que se dedicaban a narrar cada detalle, sino su objetivo fue escribir un evangelio para esparcirlo por una religión o a través de los creyentes en Dios, no como tal era dar descripciones específicas y decir es que Jesús se levantó y chupó un dedo y que salió sangre, tantos litros, no, realmente no encontramos ningún dato en los evangelios de tal estructura, siempre han sido gracias a lo que se ha conocido, lo que se ha escrito, las evidencias que hay como la sábana santa, etcétera, se han recabado informaciones y se han estudiado gracias a científicos, médicos, cardiólogos, neurólogos que han dicho, pudo haber pasado esto, él sentía esto, tuvo esta presión, por lo tanto sucedió aquello. Entonces nos basamos en artículos científicos que ya se han escrito desde antes y también en libros
de médicos, de cardiólogos, etcétera. E incluso también, pues, no solamente se habla de la pasión desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista legal, que veremos un poquito, solamente una embarrada, pero estaría muy padre que en algún momento, pues, pudiéramos dar esta plática. Así que bueno, comenzamos con todo lo que debe de hacer un médico cuando entra un paciente, es una historia clínica. Y esa historia clínica es recabar los datos de su paciente para poder llegar al diagnóstico, para poder decir, usted tiene tal cosa o usted se va a mejorar con tal cosa. Entonces, la historia clínica de Jesús de Nazaret pues siempre inicia recabando los datos importantes para poder reconocer a mi paciente. En este caso, como tal, pues no tenemos bastantes datos que nos den el origen y dirección y código postal de Jesús de Nazaret. Lo único importante que vamos a tomar aquí, que nos va a servir para posteriormente las siguientes diapositivas, es, pues su nombre se le llamaba de distintas formas, Jesús de Nazaret, el Nazareno, el Mesías, el Maestro, el Profeta, etcétera. Y tiene una edad, bueno, en este momento que nosotros estamos estudiando su muerte, tiene una edad de 33 años. Se dice que entonces era un hombre joven. Si nosotros viéramos entrar a Jesús a nuestro consultorio o verlo de lejos, podríamos ver que es un hombre sano, que tenía una estatura un poquito prominente a la de la población que en ese caso vivía pues rodeada de Jesús. Entonces, gracias a su condición en la que podía caminar bastante tiempo y también poder pasar caminando pues muchísimos días, y de igual forma pues esto lo mantenía en forma y quiere decir que era una persona sana. En ningún momento en los evangelios nos hablan de que Jesús haya padecido alguna enfermedad, así que si nosotros hubiéramos preguntado los antecedentes personales patológicos, pues se nos hubiera negado, nos hubieran dicho que Jesús era una persona sana, que no padecía ninguna enfermedad crónica. Igual, de igual forma, obvio, todos estamos predispuestos a enfermarnos, igual de chiquito se pudo haber enfermado, le pudo haber dado gripe, etcétera, pero nunca se han recabado tales datos, así que hasta este momento nosotros decimos que es una persona sana, sin enfermedades que estén registradas o que nosotros hayamos conocido. Y esto es importante porque si en el caso de que se nos hubiera narrado que Jesús pues no tenía una extremidad o tenía algún problema que le dificultara caminar, etcétera, pues nos habría también de servir para pues poder basarnos en eso y tomar en cuenta eso para ver cómo sufrió su pasión, pero no es así. En la exploración, pues vemos que no tiene un compromiso orgánico, está completo de sus extremidades, tiene pues una adecuada constitución, es robusto, una estatura sobresaliente y es un hombre vigoroso que incluso en el arte cristiano católico nosotros vemos y podemos analizar que lo dibujan con sus pues altamente robusto, musculoso, etcétera, y eso pues se ha transmitido de generación en generación. Nosotros no tenemos datos de que haya padecido obesidad o desnutrición, etcétera, y pues estos son los datos generales que nos sirven para poder identificar a Jesús. Ahora, no solamente aquí vamos a hablar de los aspectos médicos, sino vamos a enfocarnos también un poquito, pero muy poco, en el aspecto psicológico. Ya Jesús había, pues, obviamente nacido, pasado 30 años, hubo un momento en el que inició su proceso de evangelización para, pues, repartir la palabra a todos los pueblos. En ese momento, Jesús pasan 3 años y obviamente empiezan a ver los sumos sacerdotes, los gobernantes de aquella época, que había una persona que tenían que tener cuidado con ella porque en algún momento podría rebelarse en contra de ellos y obviamente pues destruir el poder que ya habían construido antes. Por lo tanto, pues empezaron a correr los rumores por todos los lugares de que las leyes en ese tiempo Jesús las estaba pues rompiendo, que estaba sanando en sábado, que se llamaba Hijo de Dios, lo cual era un delito muy grave en aquella época. Entonces, Jesús ya sabemos que vino aquí por un objetivo que en la religión sabemos que es salvarnos del pecado, curarnos de todo pecado y borrarlo. Pero obviamente, pues Jesús cuando se iba acercando más la hora en que lo iban a tener que hacer su juicio y tener que sentenciar a muerte, iba aumentando su preocupación y su miedo. Pues ya sabemos, ya dijimos que lo que vamos a analizar es que Jesús vivió como hombre su pasión, es decir, como un ser humano, un ser vivo. Entonces tenía ya pensares ante una muerte resentida. Y si ustedes se conectaron hace unos días a la plática del duelo, pues nosotros sabemos que una persona que ya tiene un riesgo o que está presintiendo su muerte, empieza a ver todo nublado, con pocas características, con una vida muy pocos horizontes.
es decir, con mucha desilusión. No sabemos si en ese momento por la mente de Jesús transitaban esas ideas, pero lo más probable es que sí, ya que antes de que llegara el día de su juicio y de su aprehensión, pues daba muchas pistas a los apóstoles y les decía: yo, pues en algún momento me tengo que ir de este mundo, me tengo que ir para que se cumpla el objetivo, para que venga la promesa, etcétera. Por eso, pues nosotros sabemos que ya tenía pensares ante una muerte, que ya sabía él que algo iba a pasar, que lo iba a dejar, pues, de este mundo. Y pues ya sabía y conocía el plan en su contra. Cuando nosotros analizaremos la última cena, que es el último momento que pues mantuvo a todos sus apóstoles unidos, él conocía ya que se había hecho un plan en contra de él para poder ejecutarlo. Y tal así que dijo: alguno de ustedes que está sentado aquí, pues me va a traicionar. Entonces ya conocía el plan y muchos dicen que su sufrimiento inició hasta el huerto de los olivos, en donde sabemos, o si no sabemos, pues les platico que pues en ese momento sintió una gran soledad, puesto que era el día en el que lo iban a prender para pues llevarlo a su juicio y posteriormente ejecutarlo. Entonces, esos sufrimientos no iniciaron en el Getsemaní, iniciaron incluso antes, en la última cena, en donde pudo sentir un dolor y una tristeza al ver pues a sus apóstoles, sus mejores amigos unidos y saber que alguno de ellos lo iba a traicionar, y que no solamente eso, sino de todas las personas que estaban ahí reunidas, dos de ellas estarían muertas al día siguiente y una de ellas era él, es decir, Jesús. Pasando todo esto y que llegamos ya posteriormente, no vamos a analizar pues el crecimiento de Jesús, solamente nos vamos a centrar en sus últimas horas, en sus últimas 24 horas, y en este caso lo que nos importa saber es el último alimento que tuvo. El último alimento se da en la última cena, en donde pues se sienta con sus apóstoles y ahí su preocupación aumenta. Esta preocupación, como todos lo sabemos, en cualquier persona que esté preocupada, aumentan sus niveles de tensión arterial y sus niveles hemodinámicos en la sangre pues se alteran. Su sistema nervioso parasimpático especialmente empieza pues a sentir que quieres huir, que tienes ganas de vomitar, etcétera. Todo eso, cuando ustedes se sienten muy preocupados, en ese momento pues lo sintió. Ahora, en este es la última ingesta de alimentos que tuvo durante todo el día, entonces tuvo un proceso de inanición, es decir, de ayuno prolongado, lo cual obviamente le restringía de energía. Si nosotros tenemos energía y nos encontramos contentos, felices y con ganas de hacer cosas, es porque recibimos alimento. Cuando nosotros no comemos, ¿qué nos pasa? Pues tenemos hambre, nos sentimos débiles, nos empieza a doler la cabeza, empezamos a sentirnos deshidratados y pues por lo tanto pues nos ponemos de malas. Y esto es importante saberlo, ya que esta fue su última ingesta de alimentos y también de agua. Ahora, en este momento Jesús sintió alegría o sintió gozo. Si nosotros nos vamos al contexto histórico y al contexto religioso que representa esta última cena, obviamente es una cena en donde se decía a sus apóstoles: este es mi cuerpo, este es mi sangre, y los apóstoles pues se quedaban preguntándose por qué está diciendo eso. Y entonces, pues podemos decir que sintió alegría al saber que una parte de él se iba a quedar aquí en la forma del pan, y tristeza, porque quizá fue una alegría transitoria, como cuando ustedes tienen una preocupación y de repente se les olvida y se sienten contentos, pero de repente regresa esa situación que les preocupa y pues otra vez regresa esa preocupación. Algo así sintió Jesús en esos días, en ese momento, una alegría simplemente transitoria. Y pues eso es como en el aspecto psicológico. Si nosotros nos remontáramos a estudiar las esferas psicológicas de Jesús, podríamos decir que durante su vida, en especial su vida pública, fue una persona que pudo manifestar distintas emociones y sentimientos: alegría, tristeza, enojo, y podemos decir que es una persona sensible y que por lo tanto los apóstoles, los evangelistas, no se restringían únicamente a hablar de lo que él hacía, sino también de lo que él sentía, que llamaba a los niños a él, le producía ternura, nos producía ternura también a nosotros, que lloró cuando su mejor amigo falleció, que se puso enojado cuando la casa de su padre, en ese caso la iglesia, la llenaron de vendedores y decía que no es una casa de ladrones. Entonces, pues no podemos dejar de lado la estructura psicológica de Jesús. Ahora, analicemos el camino que recorrió Jesús durante todo su trayecto, a partir desde el cuarto donde se llevó a cabo la última cena hasta su crucifixión.
Entonces tenemos que a este le vamos a llamar el cenáculo, y a partir del cenáculo, aquí está un pequeño mapa que nos está representando todo lo que él transitó, y en este caso, aquí está el cenáculo, aquí lo vemos. Posteriormente del cenáculo, él tuvo la necesidad de orar, así que llevó a sus apóstoles con él hasta el huerto de los olivos o el Getsemaní, siguiendo esta línea que está remarcada por el número 1, y aquí se encuentra el huerto de los olivos. Obviamente, en ese entonces no existía algún medio de transporte que les facilitara llegar más rápido ahí, así que nosotros dedujimos que se llevó a cabo pues caminando toda esa escena. Así que a partir del huerto de Getsemaní, del huerto de los olivos, jardín de Getsemaní, se llevó ahí a cabo pues su oración. En este punto, en el cenáculo, se llevó la última cena, y después, al salir del jardín del huerto de los olivos, aquí fue donde se aprendió, donde fue la aprehensión, y después, en ese caso, pues lo llevaron con los sumos sacerdotes, principalmente con Anás y con Caifás, siguiendo esta ruta del número 2. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente regresaron a donde estaba el cenáculo. Posteriormente, veremos en la historia que fue llevado ante el Sanedrín, que el Sanedrín es un consejo de sacerdotes, múltiples sacerdotes, que entre todos delucidaban lo que le iban a hacer a todos los delincuentes y a aquellos que pues fueran profanos de la ley. Entonces lo llevaron al templo, en donde fue juzgado, aquí en esta línea que está en número 3, y ya que fue juzgado, pues encontraron los supuestos delitos que estaban en contra de Jesús, el cual pues el principal era pues blasfemia, el llamarse el Hijo de Dios, pues era un delito muy, muy fuerte en aquella época en el ámbito de los hebreos, y posteriormente, como ellos ya habían dilucidado y dijeron ya lo vamos a sentenciar a muerte, pero ellos no podían dar la orden para que lo asesinaran, para que lo llevaran a la muerte, así que se lo llevaron a Poncio Pilato, aquí obviamente pues a la casa de Poncio Pilato. Entonces, siguiendo esta línea número 4, llegamos aquí al número 5, y posteriormente Pilatos pues no encontró ninguna situación que fuera a culpar a Jesús, así que para librarse de pues esa multitud lo mandó con Herodes. Entonces fueron al palacio de Herodes de Antipas, pero Herodes pues era una persona que no estaba bien de sus facultades mentales, así que lo que prosiguió fue que se lo regresó a Poncio Pilatos, y como Poncio Pilatos vio ya enardecida la multitud, pues ya en ese momento fue el día en el que pues liberaron a Barrabás, y a Jesús lo mandaron a la crucifixión. Entonces, ya después aquí de que regresó al palacio de Herodes, pues se fue al Gólgota o al camino de la calavera, aquí marcado por el número 7. Entonces, este fue el transcurso del camino que recorrió Jesús, siempre a pie, obviamente, nunca pues fue para llevarlo pues en una carreta ni nada de eso, ni algo que tuviera ruedas y que facilitara su transporte, siempre fue. Entonces, ese camino fue del cenáculo, el huerto de los olivos, Anás, Caifás, Poncio, Herodes, otra vez a Poncio Pilatos, y por último al Gólgota o al lugar de la calavera en donde fue crucificado. Ahora, algo importante que resaltar es que en este desgaste físico que él tuvo, se recorrieron alrededor de 4 kilómetros a pie. Imagínense ustedes que su última comida fue un día anterior, y durante no durmieron bien, están preocupados. Toda esa preocupación obviamente se acumuló, se comenzaron a liberar hormonas del estrés, etcétera, lo que hacía que Jesús se sintiera más cansado y agotado físicamente. Por lo tanto, pues este camino fue cansado para él, y obviamente pues fue difícil de transitar. Obviamente iba incrementando más el cansancio físico conforme iba caminando. Y ahora, el primer punto que vamos a tocar en el ámbito médico es el Getsemaní. El Getsemaní fue el lugar en donde después, saliendo de la última cena, fue Jesús a orar con sus discípulos. Entonces, en ese momento Jesús se encontraba con alto estrés, con una alta preocupación, porque él ya sabía y conocía su destino. Así que se relata cuando llega al huerto de Getsemaní, que deja a todos sus apóstoles y se lleva a los 3 más relacionados con él, y se va a la distancia de un tiro de piedra. Imaginen que tiran una piedra, y a esa distancia se va Jesús a orar a solas con sus 3 discípulos, se lleva a los pues más cercanos a él. Ahora, en este punto, el médico de los discípulos, porque hubo un médico entre ellos, obviamente no con su título, sino que se dedicaba a la sanación y a curar personas, era Lucas.
Entonces, justamente en el Evangelio de Lucas se dice, de su rostro emanaban como sudor parecido a la sangre. Ahora, nosotros sí podemos tomar literal esta descripción que hizo Lucas, porque aparte era un médico, así que conocía cómo era la sangre, conocía cómo era el proceso del sudor también. Era muy fácil identificarlo en aquella época, porque lo único que ellos hacían era observar. Así que a este proceso se le llama hemohidrosis. Y la hemohidrosis está causada por una elevación en la preocupación moral, física, en el estrés elevado. Se empiezan a liberar diferentes hormonas y sustancias que influyen en los vasos sanguíneos. Y aquí está una representación esquemática de una glándula, bueno, de la piel, y lo que me interesa es que ustedes vean las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas se encuentran obviamente irrigadas y aquí nosotros podemos ver los vasos sanguíneos de color rojo y esos vasos sanguíneos, como son muy delgados, cuando empieza esta preocupación y empieza esa resistencia a vencerse, pueden romperse. Así que la sangre que sale de los vasos rotos que se encuentran debajo de las glándulas sudoríparas se mezclan con el sudor que está emanando la persona. Así que sale como una sangre espesa que se coagula cuando sale de la glándula sudorípara. Y aquí ustedes vean, para que puedan creerme, que es un proceso que está registrado científicamente. En esta imagen nosotros podemos ver cómo esta niña o niño está emanando sangre después de haber tenido un proceso alto de preocupación. Entonces, esto es descrito por Lucas en Lucas 22, capítulo 22, versículo 44, por si quieren verlo. Y este es un proceso que deja la piel demasiado sensible, que ante cualquier irritación o cualquier, no sé, roce, duele mucho. Así que desde aquí comenzamos a ver la pérdida de sangre de Jesús y cómo esta piel se quedó sensible por la hematohidrosis que se llevó a cabo. Ahora, aparte, se dice obviamente que estaban en un ambiente nocturno y en la noche, evidentemente, pues hace frío. Por lo tanto, el frío le provocaba escalofríos a Jesús, lo cual pues gastaba energía de los músculos cuando tiemblan y aparte sabiendo que la piel estaba sensible por ese proceso de sudoración de sangre, pues aumentaba más el dolor. Ahora, cuando se acercaba más el tiempo en el que fuera a ser aprendado o arrestado, Jesús generó un proceso de hipertensión arterial somática. Quiere decir esto que hay un tipo de hipertensión que los médicos describimos como hipertensión de la bata blanca. Es decir, un paciente cuando sabe que le van a tomar la presión arterial, que es el proceso por el que les toman aquí el baumanómetro, escuchan los médicos y dicen, tiene una presión de 120/80, que ahí nosotros vemos cómo está recorriendo la sangre y cómo está afectando las arterias. Y hay casos en los que el paciente llega, está tranquilo, pero cuando ya está con el médico, se pone nervioso, se estresa y su sangre, su frecuencia cardíaca empieza a aumentar, tal así que aumenta también su presión arterial. Entonces, en ese momento se pudo describir que Jesús estaba sufriendo de una presión arterial somática, es decir, no una hipertensión causada por defectos como ya lo conocemos en el proceso de hipertensión arterial, por aumento de sal o por obesidad, no por ninguna de esas cosas, sino por el proceso que estaba pasando de preocupación y estrés aumentado que él tenía en esa época. Ahora, después ya vimos ese proceso que fue de la hematohidrosis, ahora analizaremos lo que pasó después de ahí. Bueno, entonces después en ese momento, ya que pues se sintió en soledad, se sintió solo, llega una tribuna, un tumulto de gente con antorchas. Esas gentes, esas personas pues eran los soldados y a los soldados se les había dado una orden de aquel al que besara a Judas iba a ser al que tenían que arrestar, ¿no? Eso para ponernos en el contexto histórico de lo que narran las escrituras. Ahora, después de eso, pues llegó Judas, le dio el beso y en ese caso pues arrestaron a Jesús. Ahora todos los soldados fueron a llevar a Jesús con el sumo sacerdote Caifás y con su suegro Anás. En este proceso, cuando se lo llevan a la casa de Caifás, se rompen algunas leyes que estaban establecidas en aquella época. Alguna de esas leyes era que se tenía que llevar a cabo el juicio en frente de todo el Sanedrín.
También que no se tenía que llevar a cabo el juicios antes de la Pascua, y para la Pascua faltaban pocos días, así que esa regla también se rompió. Y algunas otras que no se tenían que llevar juicios en la madrugada, sino después, ya que amaneciera y hubiera luz, y no tampoco tanto al atardecer. Entonces fue otra ley que se rompió. Pero Caifás, pues obviamente le tenía mucha riña a Jesús y pensaba que en cualquier momento iba pues a estar en su contra y a poner a toda la gente en su contra. Así que Caifás pues le hace muchas preguntas y dentro de esas preguntas pues lo abofetea, se burla, lo cachetea y algunos relatan que pudo ser una bofetada, pero los sumos sacerdotes llevaban como un bastón para poder pues recargarse y que también tenía algún significado en aquella época. Entonces, lo que se puede decir es que no recibió una bofetada, sino un bastonazo de un bastón con alrededor de 3 centímetros de diámetro y que obviamente fue en la cara. Así que podemos decir que en ese momento Jesús sufrió una desviación nasal o, en el caso de algo mayor, una fractura nasal. Ahora, ya que es juzgado por Caifás en la casa de Caifás, donde no se tenía que llevar a cabo el juicio, es llevado hasta el Sanedrín, es decir, en el templo, rodeado de todos los sacerdotes, eso es el Sanedrín, y entonces empiezan a preguntarle, tú eres el Hijo de Dios, etcétera, y en ese momento también los soldados lo vendan y lo vendan para golpearlo, para decir, a ver, si eres el rey, el Hijo de Dios, dime quién te golpeó, adivina, le escupían, etcétera. Entonces, esos fueron los primeros golpes que recibió Jesús, aparte pues de la bofetada de Caifás, que también se describe. Entonces, en ese momento, ustedes imagínense que cuando van a romper una piñata, les vendan los ojos y pierden el sentido total de lo que está en su exterior, lo cual aumenta su estrés. Cuando a mí me ponen una venda, pues empiezo a tener como frecuencia cardíaca elevada, me empiezo a preocupar, no sé qué está a mi alrededor. Entonces, eso también aumentaba el sentido de estrés que tenía Jesús. Ahora, ya es juzgado en el templo y en ese caso los sacerdotes dijeron, ok, sí, es culpado de blasfemia, se hace llamar el Hijo de Dios, cura en sábado, etcétera, pero ninguno de esos testimonios llegaba a alguna conclusión. Así que dijeron, sí, te vamos a condenar por blasfemia. Entonces ya tenían la condena y ellos no podían decir, lo queremos condenar a muerte, pero ellos no podían dar la orden, así que lo llevaron con quien sí podía dar la orden, que era Poncio Pilatos. Entonces salen de ese lugar del templo y lo llevan con Poncio Pilatos. Al estar con Poncio Pilatos, pues le pregunta si es cierto lo que dicen, porque realmente a Poncio Pilatos no le interesaba que fuera blasfemo. Así que los sumos sacerdotes, ¿qué fue lo que dijeron? Dijeron, es que está diciendo que él tiene más poder, él es el rey de Roma. Y entonces en ese delito sí podía condenarlo Poncio, pero ninguno de sus testimonios parecía pues tan confiable. Así que Poncio dijo, no, yo no encuentro nada, se lo llevo a Herodes, Herodes de Antipas. Cuando se lo llevan a Herodes, Herodes pues es una persona que no es cabal y que también fue el asesino de Juan Bautista. Así que Jesús pues tenía ahí como también una riña con Juan Bautista, es decir, sabía lo que había hecho. Entonces en el interrogatorio que le hizo Herodes, no, perdón, la riña la tenía con Herodes. Herodes pues no le contestó nada, así que pues no encontró tampoco, le puso una túnica a Herodes y lo regresó con Poncio Pilatos. Al estar con Poncio Pilatos vio que la multitud estaba enojada, estaba pues enardecida porque ya lo querían ver muerto, así que primero lo manda a azotar y después de que lo azota pues lo regresa, lo ven la población y dicen, no, es que sí, queremos que lo maten, que lo crucifiquen. Entonces ya ahí es cuando es sentenciado a muerte y pues prácticamente Poncio lo realiza para que la multitud se controle y se calme. Ahora, regresamos nuevamente a este mapa y vamos a ver cómo estaba la salud de Jesús hasta el momento. Primero, pues tenía un ámbito de estrés emocional que evidentemente causó por la traición de sus amigos, bueno, por la traición de Judas, porque sus amigos lo habían dejado solo, porque ya sabía lo que le esperaba. En ese caso, las condenas de muerte se acostumbraba mucho a la crucifixión, así que ya se sabía cómo lo iban a, pues, ejecutar. La primer paliza física que recibió en junto con los sacerdotes, que fueron con palos, con cachetadas y también con bofetadas, con escupitajos, y tuvo una noche evidentemente traumática. Cuando ustedes saben que al día siguiente van a tener una noticia o algo que hacer, pues no duermen bien, lo cual le generó un insomnio. Y todo este recorrido
que había cursado Jesús desde el cenáculo hasta el Monte de los Olivos, regresando a la residencia de Caifás, yendo al templo, del templo con Pilatos, de Pilatos con Herodes, de Herodes con Pilatos otra vez, fueron alrededor de 4 kilómetros. Imagínense ustedes que van a caminar 4 estaciones del metro seguidas, sin comer, sin haber dormido, golpeado, etcétera. Pues obviamente es un desgaste físico y aparte, pues un desgaste emocional. Ahora entonces, la primera situación que sucedió fue la flagelación. Cuando Herodes manda a que lo flagelen, en esa época se acostumbraban a dar únicamente 39 golpes, latigazos. Y no sabemos si en ese entonces respetaron esos 39 latigazos o los soldados se emocionaron, se pasaron de más y lo hicieron más latigazos de los que podían. Entonces, se le amarraba al delincuente en este tipo de palo, brazos, se le descubría el torso y también las extremidades inferiores, y vean ustedes las características del látigo. Eran látigos obviamente de cuero y que en este cuero iban restos de huesos, principalmente de ovejas, para que cuando realizaran el movimiento del latigazo, esos huesos se enterraran y causaran una herida en el delincuente. Y al final de estos habían como grandes bolas de hierro para que causaran contusiones. Es decir, una contusión es como cuando yo voy caminando y me golpeo y me sale un moretón al día siguiente. Ese era el objetivo de esas bolas de hierro. Así que el movimiento que hacían los soldados para realizar el golpe, como que se apoyaban en una pierna, tomaban fuerza y hacían el latigazo para que los huesos de la oveja que estaban enterrados en el látigo pudieran traspasar la carne y no solamente llegar a la piel, sino a los tejidos más profundos y provocara un derramamiento de sangre. Ahora, aquí ven que ustedes está el legionario, aquí está cómo se colocaba al delincuente, son obviamente descubierto y los latigazos pues se daban en esta forma, desde la parte exterior hacia el centro, para provocar pues obviamente un mayor dolor. Ahora no solamente pues se lastimaba la parte superficial, sino se llegaba a los planos más profundos, tejido adiposo, planos internos, hasta llegar incluso a los músculos. Y no podemos dejar aquí en cuenta que no se pudo llegar incluso a los órganos internos, como el pulmón o el estómago, incluso la vejiga o los riñones. Así que estos fueron los azotes era la anatomía del látigo, y pues obviamente fueron más de 39, se puede decir. En este caso llegó el soldado que regía a los demás soldados y les pidió que pararan, porque el objetivo no era que muriera ahí, era que muriera en la crucifixión. Ahora, el flagellum, como ya les platicaba, era hecho de bolas de hierro, huesos de ovejas, con el objetivo de que traspasara muy bien, provocaba contusiones y heridas que penetraban los tejidos subcutáneos, es decir, más hacia adentro tenemos nosotros nervios que recorren vías del dolor. Obviamente se tenía que llegar a planos profundos para provocar dolor. Si ustedes se traspasan tantito la piel, como cuando se traspasan con una aguja, pues no duele porque ahí no está altamente inervado ni irrigado. Así que tenían que traspasar muy bien. Y esta era una práctica que no se acostumbraba mucho en la crucifixión. La crucifixión viene desde los persas lo pasaron a los egipcios lo pasaron a los romanos y los romanos pues pudieron como modificar. El objetivo de la flagelación era que el delincuente, en este caso Jesús, pudiera pues perder fuerza y debilitarse para que la crucifixión y la muerte en la cruz fuera más rápida. Así que todos los demás que administraban o realizaban la crucifixión no llevaban a cabo la flagelación, pero fue un mecanismo que se incorporó hasta después. Y entonces podían dilucidar los soldados que cuanta sangre perdiera podía ser el tiempo que iba a poder transcurrir en la cruz. Es decir, si perdía mucha sangre, quería decir que no iba a durar tanto en la cruz, o si perdía poquita, entonces hacían que perdiera más sangre para que la muerte fuera más rápida. Así que llegamos entonces a que vemos la primera pérdida sanguínea que tuvo Jesús. Aparte, bueno, después de la hematohidrosis, tuvo esta pérdida sanguínea. Los fisiólogos modernos dicen que a través de todo el proceso perdió alrededor de 2.500 mililitros de sangre.
En nuestro cuerpo nosotros tenemos 5 litros de sangre, por lo tanto podemos decir que en este proceso de flagelación Jesús perdió hasta la mitad de la sangre, pero fueron exageraciones, no creo o no se puede suponer que haya perdido tanta sangre porque no se rompieron grandes vasos en el momento de la flagelación. Entonces, pues los verdugos, detuvieron la flagelación para que Jesús no muriera ahí y ya estaba pues evidentemente lastimado. Ahora vemos que se dice que fueron alrededor de 2.500, 2.550 mililitros de sangre. Hablamos de la totalidad, de la mitad del total de sangre de nuestro cuerpo. Y entonces, cuando se produce eso, hay datos de choque hipovolémico. Un choque hipovolémico son la reacción que tiene el cuerpo a la reducción del total de sangre que nosotros tenemos. Puede suceder en diferentes situaciones, por ejemplo, alguna herida, algún balazo, etcétera, que agarre un vaso sanguíneo que transporta mucha sangre, o también pues lo más común que es en el parto cuando no se lleva a cabo de manera adecuada y hay una excesiva pérdida de sangre. Entonces ahí nosotros podemos ver que como la sangre está encargada de irrigar y de nutrir a todos los órganos, en especial a los más que necesitan una mayor cantidad de sangre, como el cerebro, corazón, etcétera, pues hay manifestaciones clínicas a partir de esa pérdida de sangre. Como no llega adecuado oxígeno, porque la sangre lleva el oxígeno y el oxígeno es el que nutre a todos los órganos, entonces empiezan a existir pues manifestaciones clínicas que comprometen a los órganos que no están recibiendo el oxígeno. Por ejemplo, no lo está recibiendo el cerebro, hay confusión, hay pérdida de sangre, por lo tanto la piel se va a tornar pálida, hay anemia, la anemia es la pérdida de hemoglobina, la pérdida de sangre, hay afectación del sistema nervioso e incluso por el dolor que estaba causando esos azotes, nosotros podemos decir que fue o Jesús padeció de un desmayo en ese momento. Ahora, eso fue lo primero. Después también los soldados por burlarse tomaron una rama de espinas, la hicieron en forma de corona y se la enterraron en la cabeza. Ahora, esta fue una situación evidentemente de burla, pero no sabemos de qué árbol y pues no es muy importante saber de qué rama o de qué árbol tomaron esa corona, pero cuando la enterraron para que se fijara él, le dieron de palazos, de golpes, para que se pudiera incrustar bien. Así que por nuestro cráneo recorren dos nervios principales, que es el nervio occipital, que está en la parte posterior, y el nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio que recorre toda la cara, que se divide en tres ramas, y que cuando pusieron la corona, estos nervios se vieron afectados, provocando un gran dolor en toda la cara de Jesús, ya que estos nervios pues recorren bastantes segmentos del cuerpo. Ahora, el trigémino no solo, pues no arrancó los tres nervios, sino solamente pues el que inerva a la parte superior del rostro. Y también cuando le pusieron la corona, pues se rompieron los vasos sanguíneos, principalmente pues la red vascular del pericráneo. Entonces nosotros imaginamos que cuando se le pone la corona de espinas y le dan de palazos, hay una pérdida sanguínea muy grande porque esos vasos sanguíneos recorren y llevan mucha sangre para inervar al pericráneo. Entonces, esa también fue otra pérdida sanguínea. Y bueno, ya que él le pusieron un manto y en ese momento se lo quisieron arrancar para pues también seguirle dando de golpes, etcétera. Así que cuando le arrancaron el manto, todas las heridas que ya habían cicatrizado, que ya habían hecho un coágulo, volvieron a abrirse, puesto que pues al arrancarle se iban con el manto las costras, así que vuelve a tener pérdidas sanguíneas. Ahora aquí están los datos que nosotros manejamos, los médicos, los doctores, que nosotros nos dan para saber en qué grado de choque está. Aquí nosotros podemos ver cuántos mililitros de sangre pierde. 750 está en grado 1, 750, 1500 grado 2. Y aquí nosotros vemos que en este caso que se recabó la información y que se puede deducir que Jesús perdió alrededor de 2000 o 2500, aquí podemos ver cómo pues puede estar confuso, letárgico, su presión arterial ya estaba muy caída, muy disminuida porque no había sangre que pueda pues recorrer en los vasos sanguíneos. El pulso está muy aumentado porque el corazón pues trata de llevar sangre a los distintos segmentos del cuerpo, pero no puede, así que pues aumenta mucho el pulso, etcétera. Y hablamos de que alrededor del 40 o el 50% del total de la sangre de Jesús ya estaba perdida. Ahora pues, si en ese caso yo me imaginé, digo, si llegara al hospital, pues que hubiéramos
hecho nosotros pues obviamente reponer el volumen sanguíneo que existe, pero pues lamentablemente pues ese avance médico no existía en aquella época. Ahora, pues ya por último pasamos a el proceso de crucifixión, que fue ya la muerte de Jesús en la cruz. Y hablando antes de cómo lo sufrió Jesús, pues vamos a hablar del proceso que significaba. La crucifixión es una práctica que se creó por los persas, ya les decía, que tomaron los egipcios y que posteriormente heredaron los romanos. El objetivo de la crucifixión era una muerte lenta y una muerte dolorosa y que en la época de los romanos solamente estaba reservada para los delincuentes muy, muy graves, violadores, rateros, asesinos. Y entonces, obviamente, al lado de Jesús crucificaron a dos delincuentes también, verdaderos delincuentes. Este proceso tiene una razón fisiológica que se conocía muy bien por los romanos. Nosotros vemos la anatomía de la cruz, el proceso vertical o el madero vertical se le llama estipe o estítipes. Entonces, el estítipe, pues, alrededor del tiempo se modificaba mucho la cruz. Había cruz en forma de tau, así en esta forma, cruz latina, que es la que está representada aquí. No se sabe si a Jesús lo crucificaron en una cruz de tipo tau o en una cruz latina, pero se cree que fue en una de tipo tau y vamos a ver las razones más adelante. Ahora, esta parte horizontal de la cruz se le llama patíbulo. El patíbulo era lo que cargaban los pues condenados a esta muerte. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver en cualquier película que veamos de la Pasión de Cristo que va cargando la cruz completa, pero realmente solo, y se ha dilucidado mucho por los estudios que han habido y también porque antes se conocía de pies a cabeza el proceso de crucifixión, que solo se cargó el patíbulo, es decir, solamente amarraron sus brazos en el patíbulo, en la rama horizontal de la cruz, y se fue cargando todo eso hasta la calavera en el lugar donde lo iban a crucificar. Ahora, se acostumbraba mucho pues que el delincuente cargara la cruz con la que le iban a crucificar. Entonces, este patíbulo pesaba pues sí alrededor de varios kilos, y aquí está la estructura de la cruz. Vean, este es el patíbulo, esta es una cruz tipo tau, este es el patíbulo, el horizontal, el vertical es el estítipe. Y la razón fisiológica de la muerte estaba en esta estructura donde se apoyaban los pies, que se llama sedele. El sedele era una estructura de la madera que le servía a los condenados a poder manifestar o posar sus pies ahí. Entonces, cuando ellos posaban sus pies y podían recargarse, podían estirarse un poquito y ayudar a su proceso de respiración. Una persona alargada y que esté estirada no podía respirar bien, podía meter aire, pero no podía expulsarlo. Es decir, se quedaba el aire en sus pulmones, no podían sacarlo. Cuando los delincuentes ponían sus pies en el sedele y podían flexionar sus rodillas, hacían un espacio en sus pulmones y eso les permitía respirar. Entonces la muerte por cruz se daba por asfixia, pero obviamente si los romanos o si los soldados querían que fuera una muerte rápida, ponían el sedele más abajo para que no hubiera oportunidad del delincuente o el condenado a poner sus pies en el CDL y eso le dificultara la respiración y pudiera morir más rápido. Si no tenían problema con el tiempo, entonces ponían el CDL más arriba para que pudiera el crucificado apoyar sus pies y poder respirar mejor. Generalmente se daba en aquellos casos que los romanos o ya era su hora de la comida, querían adelantar la muerte, bajaban el CDL y entonces se llevaba a cabo más rápido la crucifixión. Entonces, de esta forma que ustedes ven aquí, el patíbulo enredado a los brazos, en este caso de Jesús, fue la forma en la que se cargó la cruz. No se cargó la cruz completa, sino solamente el patíbulo. Pero el patíbulo era pesado, 34 a 57 kilogramos, era de una madera muy pesada. Imagínate entonces cargarlo con golpes, con heridas, ya te habían flagelado, no comiste desde una noche antes, no dormiste, no has descansado, te han estado despertando muchas veces, abofeteando, escupiendo, etcétera. Entonces ya el desgaste físico que tenía Jesús pues era imprescindible. Ahora, esta madera que ustedes ven aquí se llama titulus. El título generalmente ahí se representaba el por qué
había sido condenado a cruz cualquier persona, y en este caso pues vemos que la inscripción que se realizó fue Jesús Nazarenus Rex Indiuremum, que significaba Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque su delito era que se hacía proclamar rey de los judíos, que nosotros pues conocemos como INRI. Esto pues obvio es en latín, Jesús Nazarenus Rex Indiuremum. Así que estas fueron las inscripciones que se realizaron, que fue en hebreo, en griego y en latín, para pues evidenciar no solamente que la culpa de la muerte no era de un pueblo, sino eran de más pueblos. Ahora, esta es la cruz latina, la que ustedes ven en la parte inferior, y esta es la cruz Tau, que fue la que nosotros pensamos o que se dice fue ahí crucificado Jesús. Ahora, ¿cómo fue su camino desde Poncio Pilatos al lugar donde fue la crucifixión? Se habla de 3 caídas. Obviamente no estaban registradas, no están registradas esas caídas en el Evangelio, pero se puede dilucidar que fueron alrededor de 3 caídas. Y hay un dato importante que se puede pasar de largo, pero es la ayuda de Simón de Cirene. Simón de Cirene era una persona que iba pasando, que provenía de Cirene, y que le dijeron los soldados, ayúdalo porque ya no puede. Una persona que no había sido flagelada, ni insultada, ni nada de eso, podía resistir la fuerza y el peso de la cruz desde el lugar donde se condenaba hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Y entonces vemos que Jesús ya estaba demasiado agotado, ya estaba deshidratado, ya tenía datos de choque hipovolémico, estaba confuso, su vista estaba nublada, y por lo tanto, pues Simón de Cirene lo ayuda desde un tramo hasta llegar al Gólgota. Así que solo cargaba el patíbulo, y algo importante es saber que pues se acostumbraba a que el camino, el delincuente o la persona que iban a crucificar fuera desnudo. Jesús fue desnudo durante todo ese transcurso, y aparte fue amarrado a la cintura para ir jalándolo, y aparte pues iban golpeándolo cada que podían, iban apresurándolo, lo cual obviamente pues también repercutía en una pérdida sanguínea muy intensa. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico crítico ya en esta parte? Ya que llegaron al Gólgota, pues lo derrumban, tiran el patíbulo, que es la parte horizontal de la cruz, y lo fijan en la cruz. Ahora, algo muy importante es el procedimiento con el cual iban a clavar los clavos para que se fijara en la cruz. Y este es un proceso que ya tenían muy, muy bien estudiado, la anatomía del brazo, todos los romanos en aquella época, porque no se podían equivocar. Ahora, muchos vemos en representaciones históricas o imagenológicas que el clavo está en la palma, pero sería ilógico poner el clavo en la palma porque no hay estructura ósea que pueda sostenerlo, y si el clavo, obviamente todo el peso del cuerpo recurría en la mano, porque estaba el crucificado colgado. Así que si lo ponían en la mano, este clavo se iba a rasgar e incluso pues se podía caer el crucificado. Así que lo que hacían era clavarlo o introducir el clavo a través del radio y la uzna, el que antes es cúbito, y entonces como aquí ya está una articulación que puede articular el radio, la uzna con los huesos del metacarpo, ya es más fácil que se pueda menos zafar el clavo, así que el clavo sabemos nosotros que fue atravesado a través entre el radio y la uzna, que son los 2 huesitos que tenemos acá. Ahora, cuando atravesó el clavo hay un compromiso vascular extremo, porque si ustedes se tocan por acá pasan nervios, tendones y muchas venas y arterias. Entonces, el compromiso vascular que correspondía aquí fue demasiado, y hay 2 nervios especiales que se dañaron, que fue el radial y el mediano, y algunos tendones flexores de los dedos. Entonces, cuando se dañaron esos dedos, y ustedes pueden tocarse y pueden como apretarse muy bien esta parte de la palma, y tóquense y se van a tener como su mano en garra. Por eso las imágenes que tenemos de algún Cristo, o podemos verlo en distintas partes con su mano en garra, por el acto que sufrió del clavo, dañó a los flexores, y por lo tanto hizo que su mano tomara esta posición. Ahora, evidentemente, cuando traspasó el clavo, y todos los nervios que irrigan a todos los músculos de la mano, pues provocó un amplio dolor. Y el nervio radial, el nervio mediano, son nervios grandes que recorren amplias estructuras del brazo. Entonces, lo que esperamos también fue que hayan existido una muesca de dolor muy fuerte, y obviamente una como constricción de la mano, es decir, una reacción que tuvo la mano por los nervios que se estaban afectando. Ahora, obvio, pues se provoca un espasmo en la palma, y eso hablando de
la crucifixión de las manos. Ahora, algo importante es que ya se tenían preparados los orificios en donde iban a ir los clavos y en el caso de que los brazos no alcanzaran, se llegaba a dislocar la articulación del hombro para que el brazo tuviera una mayor extensión y pudieran llegar las muñecas al orificio en donde tenían que ir esos clavos. Posteriormente clavaron los pies y los pies se clavaban también de una manera importante. Si nosotros vemos nuestro pie, pues tiene una zona de varios huesitos como alargados y obviamente pues no se podía introducir más abajo, tenía que ser una parte medial y se clavaban el derecho sobre el izquierdo, es decir, se clavaban los dos juntos y se clavaban pues sobre el CDL. Por ese camino por donde pasó el clavo, surgen bastantes nervios, en especial el nervio plantar medial, el lateral y el peroneo, los cuales pues también realizaron un espasmo en el pie y obviamente un dolor también específico. Ahora aquí tenemos la anatomía de cómo fue el clavar esta mano. Dejen, encuentro mi pluma, ya la perdí. Bueno, si ustedes ven en la imagen, aquí está. En la imagen, el clavo, pues es un clavo que de espesor medía alrededor de 1 centímetro y vean la longitud de esto que es alrededor de 13 a 18 centímetros, que es un poquito más largo que una pluma y esto pues tenía que traspasar todo. Así que aquí son los huesitos que yo les estoy platicando. De este lado está el radio y de este lado está la ulna o cúbito. Entonces nosotros hacemos, vean, la mano en garra que se producía por la destrucción de los músculos flexores de los dedos y vean cómo traspasó el clavo que generalmente se tenía que pasar entre estos dos huesitos que yo les platico. Se atravesó también la arteria, diferentes arterias, las arterias radiales, los músculos flexores y aquí está un corte de cómo podemos ver nosotros las estructuras que atravesó el brazo. Propiamente no son grandes vasos sanguíneos los que atraviesan, es decir, no hay como gran pérdida sanguínea por esos clavos, no hay pues mucha sangre que perder ahí, la sangre pues más que nada fue a través de la flagelación. Ahora, aquí podemos analizar cómo se introdujo el clavo en los pies, el derecho sobre el izquierdo, ya que se pudo pues clavar, se introduce pues en el CDL y generalmente en esta zona de los metatarsianos, entre el segundo y el tercer metatarsiano, es donde se lleva a cabo el clavo, la aplicación del clavo, porque pues si nosotros vemos si el delincuente o el crucificado cae para abajo, pues está una estructura grande de huesos pequeños y articulaciones que lo puede detener. Entonces también tenía una razón anatómica que ellos conocían muy bien, muy adecuadamente. Ahora, se levantó la cruz entonces y, bueno, antes de eso también se le arrancó pues las vestiduras que se dice que podía llevarse, se jugaron, se apostaron entre los soldados y ahora veremos algo muy importante que es la mecánica de la respiración y que influye mucho en la muerte que se tuvo o que se tenía en la cruz. Cuando nosotros respiramos, pues lo llevamos a cabo para que se intercambie oxígeno. Metemos oxígeno y sacamos dióxido de carbono que es tóxico para nuestro cuerpo. No lo podemos tener adentro. Ahora, cuando nosotros respiramos se lleva a cabo una mecánica en la que intervienen varios músculos, principalmente el diafragma y los músculos intercostales. El diafragma es un músculo, es aquí en la imagen lo podemos ver, este es el diafragma, que va a estar bajando y subiendo para aumentar la capacidad de mi tórax. Entonces yo meto aire, respiren y van a ver cómo su tórax se infla. Para eso hay músculos inspiratorios, que son los intercostales. Cuando el tórax se infla o aumenta de tamaño, el diafragma se baja para ampliar el espacio que tienen los pulmones y llenarlos de aire. Ahora, si ustedes ven, aquí están los músculos inspiratorios marcados de negro y vean cómo van las flechitas que van un músculo estirando a otro y ese a otro para expandir el volumen del tórax y que pueda entrar más aire. Ahora, cuando nosotros expiramos, generalmente es un movimiento que se hace con normalidad, es decir, no tenemos que utilizar ningún músculo, solo el diafragma se va elevando para hagan de cuenta que ustedes están desinflando un globo, el diafragma se eleva, el globo se sale de su aire, se sale el aire del globo, se sale el aire de los pulmones en este caso, y esa es la inspiración. Metemos aire, se expande el tórax, sacamos aire, se hace chiquito otra vez. Pero en este caso hay unos músculos expiratorios que sirven para una expiración forzada. Es decir, una expiración, yo saco aire y luego de ese aire saquen más aire.
Esa es una expiración forzada en donde no, se tiene que hacer más pequeña la cavidad torácica. Entonces, aquí están los músculos que participan. Son intercostales, oblicuos, oblicuos internos, rectos abdominales. No me importa el nombre, el origen, ni iniciación, solamente es para ejemplificar. Ahora, estos músculos están dispuestos para que cuando nosotros saquemos aire de más, puedan hacer más pequeña, jalen uno para abajo de las costillas, y esas costillas tengan una amplitud más pequeña y el tórax se haga más chiquito y se pueda sacar más aire. Incluso también participan los músculos del abdomen, haciendo que el diafragma se haga más hacia arriba e empuje a los pulmones y saque más aire. ¿Cuál es el problema aquí en estos casos? Cuando el crucificado estaba allí en la cruz, obviamente su cuerpo estaba estirado así, pues sus músculos estaban estirados, sus músculos intercostales internos estaban trabajando, haciendo que se estirara una costilla de otra, de otra, de otra. Ahora, el problema de ahí era que podían respirar, podían meter oxígeno, pero no lo podían sacar porque su cuerpo estaba realmente estirado, no podían hacer el tórax más pequeño para poder sacar el aire. Entonces, así se empezaba a asfixiar. Como nosotros tenemos que sacar dióxido de carbono, lo que pasaba era que se empezaba a acumular el dióxido de carbono en los pulmones, empezaba una hipercapnia y empezaba un desequilibrio ácido-base, llamando una acidosis, respiratoria, lo cual también pues trae consecuencias en los síntomas del sistema nervioso, etc. Entonces ahí empezaba un proceso de asfixia, lo que le impedía al crucificado respirar y ahí fallecía. Obviamente pues ya lo habían flagelado, etc. Pero también para hacer la muerte más rápida, ¿qué sucedía? Pues rompían las rodillas para que no pudiera recargarse en el sedele, y cuando se recargaban en el sedele, que es la maderita que está abajo, podían flexionar sus rodillas y hacer un poquito de esfuerzo para que su tórax pudiera cerrarse y sacar el aire que tenían adentro. Esa es la fisiología de cómo era la muerte por crucifixión. Ahora veamos en el caso de Jesús. En este caso, vean cómo está la posición de Jesús. Está incómoda, obviamente, está hacia un lado. Si él hacía fuerza hacia abajo para recargarse en el sedele, pues obviamente tenía los pies clavados. Por lo tanto, al hacer un poquito de fuerza, le dolía porque estaba pues atravesando varios nervios el clavo y no podía subir muy bien su cuerpo. Así que empezaban los músculos y el dióxido de carbono a acumularse en sus pulmones, lo cual y empezaba a llevar un proceso de asfixia, confusión, letargo, cansancio, aparte toda la sangre que ya había perdido. Y vean cómo está puesto aquí el tórax, está como de lado, lo cual impedía una menor respiración. Ahora, en este caso, ¿cómo era la inhalación? La inhalación, pues sí podía inhalar, pero como su cuerpo estaba estirado, no podía cerrar el tórax, no podía hacerlo más pequeño, no podía sacar el aire. Eso era en lo que empezó la asfixia. Ahora, ¿cuáles son los datos clínicos? Pues obvio que sus brazos sostenían todo el cuerpo, estaba en una postura incómoda, empezó con una asfixia que es letal, que empezó a llenarse sus pulmones de dióxido de carbono, que generalmente nosotros tenemos que sacar. Tenía movimientos convulsos, es decir, los músculos estaban agotados, se movía, pudo tener calambres. Aparte, pues tenía sed, el calor, eran aproximadamente las 3 de la tarde ya en ese tiempo. Así que, pues el calor, imagínense, estaba a lo que más da. Así que, pues tenía datos de deshidratación, tenía mucha sed. Y antes, para un método analgésico, antes de que se introdujeran los clavos, les daban mirra con un poquito de vino, el cual producía pues una confusión mental, lo que disminuía el dolor. Ese vino con mirra fue rechazado por Jesús y después diferente a lo que es el vinagre que se le dio con el hisopo. Ese fue ya después algo que le otorgó los soldados porque él dijo pues que tenía sed, así que le empaparon una esponja con vinagre y le dieron, lo cual también fue rechazado. Ahora, en cada respiración, cuando movía su tórax, como tenía muchas heridas en la espalda, pues esas heridas rozaban con la madera, que obviamente no imaginemos que es una madera lisita, muy bien lijada, no, era una madera pues que tenía maderitas sueltas, muchas espinas, que cuando rozaba su piel pues también existía dolor. Entonces, pues eso fue los datos clínicos. ¿Y qué pasó en los últimos momentos?
En los últimos momentos se le ofreció un trago de vino, que era el anestésico, pero después pidió agua porque, bueno, no pidió agua, sino dijo, tengo sed. Y en ese momento se acercó un soldado con un hisopo y le acercó vinagre. Pero obviamente el vinagre, al tocar sus labios que estaban partidos, es un poco pues ácido, entonces lo rechazó porque sintió mucho ardor. Así que a esto nos da una pauta para saber que crucificaron a Jesús en una cruz tao, es decir, en una cruz que solamente tenía la parte del cedele y la parte de el estile, pero sin la parte de arriba, ¿sale? Entonces es una cruz, se las voy a dibujar, una cruz tao que solamente era así, porque el hisopo con el que se le acercó el vinagre a la boca de Jesús tenía una longitud corta. Entonces no hemos de esperar que haya sido pues muy larga la cruz en la que lo crucificaron. Así que bueno, después, ya que estaba con la cruz arriba, habló 7 veces. Sabemos que estas palabras fueron cortas, realmente no dijo algún discurso muy largo, que pudo haberlo dicho porque era Jesús y Jesús tenía un buen sentido de comunicación con la sociedad. ¿Por qué no dijo un discurso? Pues porque ya se le dificultaba mucho hablar, sus órganos estaban quedando sin oxígeno, sus músculos, especialmente los del tórax, ya no le daban para hablar, se acumulaba mucho dióxido de carbono y pues las palabras que podía expulsar eran dolorosas, le dolía mucho cuando se movía. Cuando nosotros nos hablamos, tendemos a movernos. Entonces, si él hacía fuerzas, movía sus manos, le dolía, movía sus pies, también le dolía. Entonces, esas palabras pues fueron altamente dolorosas. Aunque fueron muy cortas, pues le provocaron un gran dolor. E incluso más, pues ya el dolor psicológico que nos emana a través de esas palabras que él produjo. Ahora, después de eso, ya dieron las 3 de la tarde y en este momento, pues todo se juntó, fue una muerte multiorgánica y es una muerte recordada que todos los evangelistas dicen, dio un grito y expiró, dio un grito y dio un grito y dando un fuerte grito. Este grito tiene una explicación fisiológica. Cuando la sangre de Jesús ya no tenía para más circular en todo su cuerpo, empezó a coagularse y por lo tanto ya no llegaba mucha sangre al ventrículo izquierdo, lo cual también provocó que las arterias que llevan sangre al corazón, porque el corazón también necesita sangre para poder ejercer su función, empezaron a dejar de llevar sangre, se tapó y lo que sucedió es que hubo ese fuerte grito que nos habla de una catástrofe dentro del cuerpo de Jesús y lo más probable es que haya tenido una ruptura de ventrículo derecho. ¿Qué es el ventrículo derecho? Bueno, sé que los que están viendo esta plática no todos son médicos y no todos pues saben qué es ventrículo derecho. Entonces, aquí está nuestro corazón, que lo voy a dibujar no anatómicamente, el cual tiene 4 cámaras por donde va recorriendo la sangre. Se contrae y se relaja. Pum, 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 pum. El ventrículo izquierdo es un ventrículo muy, muy importante porque es el que más da la fuerza para que la sangre recorra todo el cuerpo. Así que estas 2 camaritas que están arriba se llaman aurículas y las de abajo ventrículos. Por lo tanto, cuando ya no llegó sangre que irrigara el ventrículo, se produjo una isquemia y que posteriormente produjo una ruptura, una explosión de ese ventrículo. En ese momento es cuando Jesús da el grito característico y se produce la muerte. En ese entonces, pues ya los soldados dijeron, ya falleció. Estaban todos viendo que ya estaba muerto. Y era algo muy diferente a lo que pasaba con los otros crucificados, porque los otros crucificados incluso tenían que romperle las rodillas. A Jesús ya no le rompieron las rodillas porque ya vieron que estaba muerto. Ya no era necesario, pues, provocar esa afirmación. Así que fue una muerte multifactorial, fue inescrutable, tuvo dolor de todos los dolores, punzante, estrujante. El dolor estrujante es un dolor muy fuerte que tuvo y recorrió todo su cuerpo. Así que pues esto fue la muerte más recordada. Y ahora por último, ya que estaban todos viendo que había fallecido Jesús, se le da un golpe de gracia porque los soldados no se podían ir sin antes verificar que todos los crucificados estuvieran muertos y Jesús no era la excepción. Así que como ellos vieron que ya no pues tenía datos de vida, lo que hacían es que el verdugo fue y el verdugo con una lanza se la enterró, pero obviamente este entierro de la lanza tenía por objetivo llegar al corazón. Pero si nosotros recordamos, el corazón se encuentra de arriba abajo, de derecha a izquierda, es decir, un poquito
hacia la izquierda, porque se lo enterró desde la derecha, así era más difícil llegar. Bueno, esto también tiene una explicación. Los gladiadores, cuando se sometían a peleas, tendían a protegerse la parte izquierda del corazón porque sabían que cualquier golpe ahí los iba a matar. Así que ellos tenían bien estudiada la anatomía de cómo atacar a otro gladiador desde la derecha y llegar al corazón a la derecha porque la parte izquierda estaba tapada, estaba pues protegida. Así que el gladiador tomó la lanza y entre las costillas lo enterró. Y aquí pasa algo muy importante que salió, como dicen los evangelistas, agua y sangre. Sangre y agua. Entonces, esto nos da hincapié a poder ver que salió más sangre que agua porque algunos lo relatan como sangre y gotas de agua, pero no porque la importancia que se le da o por la cantidad que haya salido, o que primero haya salido sangre y luego agua, sino por la cantidad que salió. Entonces, podemos decir que primero salió mucha sangre y luego salieron como gotitas de agua. Entonces, esto nos puede decir que hubo derrames pleurales. Ahora, ¿de qué es un derrame pleural? El corazón está protegido por algunas capas y también los pulmones. Son como dos hojitas. Y esos pulmones son como dos hojitas las que los protegen y dentro de esas dos hojitas hay líquido. Ese líquido se llama líquido pleural para que cada que nosotros respiremos no se friccionen con los músculos del tórax, los pulmones, y puede existir esa fricción. Es como si le pusiéramos aceite entre los pulmones. Ese es el líquido pleural, para que cada que se expanda mi tórax no se raspe con los pulmones. Y también el pericardio tiene estas bolsas pericárdicas, la cual provocan que cuando el corazón empieza o late, tampoco se friccione con los órganos, especialmente con los pulmones. Y de igual forma, entre esas dos bolsitas hay una bolsita afuera, el líquido, y una bolsita adentro, y ya después está el corazón. Por lo tanto, cuando se rompieron esas estructuras, cuando pasó la lanza, se rompió la bolsa que protegía a la pleura y también las bolsas que protegían a los pulmones, perdón, y al corazón. Por lo tanto, se puede decir que tuvo un derrame pleural o que ya tenía líquido acumulado por los golpes que tuvo. En algún latigazo se pudo haber llegado el látigo hasta el pulmón, rompiendo así la estructura que los protege y acumulando líquido en el pulmón. O también, pues, provocar algo que es el hemopericardio, es decir, que se haya acumulado sangre dentro de estas bolsitas del corazón. Desde ahí provenía la sangre y el agua que se emanaron de esos órganos, ¿sale? Ahora, después, ¿cómo se llevó a cabo la muerte? Pues ya después, estando de 3 a 6 horas en la cruz, porque sí duró mucho e incluso se sorprendían todos de que, ¿por qué ya tanto si ya está flagelado, si ya le hicimos esto? Y pues tardó entre estas horas, pero pues ya cuando llegó las 3 se acercaba la hora de la comida, así que adelantaron la muerte. Como ya había pasado mucho tiempo, adelantaron la muerte de los otros reos que estaban al lado de Jesús. A ellos sí les rompieron las rodillas para que murieran rápido, y el grito que emanó Jesús a todos les espantó y obviamente pues precedía lo catastrófico, así que podemos decir que convenía de la ruptura del ventrículo izquierdo del corazón de Jesús. Ahora, esto pues pudo haber sido por coagulaciones en la aorta, es decir, que la sangre se haya acumulado y no dejara pasar más sangre, y por lo tanto el corazón no siguió recibiendo sangre, se isquemió, dejó de recibir oxígeno, se necrosó y por lo tanto explotó. Y también pues hablamos de arritmias probables y que fue una arritmia grave. ¿Qué es una arritmia? Pues como sabemos, el corazón late a un ritmo, pum, 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 pum. Cuando la sangre deja de llegar o hay un problema eléctrico al corazón, empieza a alterarse ese ritmo, pum, 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 pum. Y estas arritmias pueden generar, obviamente, pues secuelas en el sistema cardiovascular, y que fue lo que probablemente pues sufrió Jesús. Ahora, aquí está el certificado de defunción que nosotros, si nos dieran, obviamente antes no había ningún certificado, ningún papel que certificara la muerte de alguien, pero estos son todas las causas que llevaron a la muerte. Primero, síndrome de estrés agudo con repercusión cardiovascular, es decir, toda la sangre que emanó Jesús en la última cena a través del sudor, que fue el jueves 13 alrededor de las 7 horas. Luego, la hipertensión arterial de origen psicosomático, que fue la hipertensión que le generó el estrés y toda la preocupación que él tenía en el huerto de Getsemaní el jueves 13. Luego, la anemia aguda, que anemia pues es la pérdida sanguínea.
por pérdida sanguínea, obviamente, por la flagelación y la corona de espinas alrededor del viernes a las 9 de la mañana. Luego la insuficiencia cardíaca por el estado de acumulación de agua o que pues no podía llevar a cabo adecuadamente el latido del corazón, que fue el día ya del Via Crucis en el viernes 14 alrededor de las 12. Al mediodía una insuficiencia respiratoria donde ya estaba en la cruz y eso es pues que no podía llevar a cabo una adecuada respiración. Después un síndrome pleural con derrame líquido que fue a través de pues los flagelos en donde se llevó a cabo pues la salida de líquido pleural que obstruyó el paso adecuado de la respiración de los pulmones. Un hidropericardio, el cual pues es la acumulación de agua a través del corazón, el cual impide su adecuado pues latir. Un choque hipovolémico con hipotensión por toda la sangre que ya había perdido, llegó a una confusión, a un letargo, etcétera, y a una disminución baja súbita de su presión arterial. Un edema agudo bilateral ya cerca pues de la crucifixión a las 2:30 de la tarde, el infarto agudo y el infarto que provocó la ruptura del ventrículo izquierdo, que fue propiamente ya a la hora donde falleció, que es a las 3 de la tarde, y la muerte súbita, que pues no tan súbita porque corresponde a todo lo anterior, ya a las 3 de la tarde el viernes. Conclusión, ¿cuáles fueron las causas de la muerte? Una insuficiencia respiratoria aguda por el proceso de crucifixión, un choque hipovolémico gracias a toda la sangre que perdió y el infarto agudo al miocardio por la oclusión de las arterias del corazón. Así que, pues bueno, este fue el tema de aspectos médicos. Si nosotros vemos a veces la pasión de Cristo, pues nos quedamos desde afuera, no sabemos qué realmente pasaba en el cuerpo de Jesús y pues este tema se me hace bastante interesante y espero que les haya gustado a todos ustedes. Y pues bueno, espero que todos hayan estado muy bien y pues vamos a seguir con estas ediciones de pláticas. Así que vamos a tener todavía algunas actividades. Si están pues ustedes interesados, pueden mandarme mensaje a la comunidad. Y si tienen alguna duda o pregunta, pues les puedo compartir algún libro, alguna lectura. Así que mañana también vamos a estar a las 10 de la noche haciendo una actividad, pero a través de Google Meet. Si ustedes quieren integrarse a las actividades de Semana Santa que tenemos para ustedes, pues pueden contactarnos. Pues espero que estén muy bien, que se cuiden mucho y nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos.